¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego, el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos, rayos y un terremoto. Los 7 ángeles, con las 7 trompetas, se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el pasto. El segundo ángel tocó la trompeta y cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre.
vio la tercera parte de todos los seres del mar. Y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Cayó del cielo una gran estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. Así, una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces vi un ángel volando alto y oí que decía con voz fuerte: ¡Desastres! ¡Desastres! ¡Desastres para los habitantes de la tierra! Comenzarán después de que los 3 últimos ángeles toquen las trompetas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno, y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra, que recibieron un poder como el de los escorpiones. Se les dijo que no dañaran el pasto, ni las plantas, ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión. Durante esos 5 meses, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro, y su cara era como de ser humano. Su crin era como el cabello de las mujeres y sus dientes como los de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren a la guerra. Tenían colas con aguijones, parecidas a las de los escorpiones, en las que llevaban el poder de hacer sufrir a la gente durante 5 meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión.
El primer gran desastre ya pasó, pero aún faltan por venir dos más. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía desde los cuatro cuernos del altar de oro que está ante Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: Deja libres a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los cuatro ángeles habían sido preparados precisamente para ese año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Oí el número total de sus tropas a caballo. Eran 200 millones. En mi visión, vi los caballos y sus jinetes con armaduras rojas como el fuego, azules como el jacinto y amarillas como el azufre. La cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas tres plagas que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, que era como una serpiente que hería con la cabeza. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: El reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre. Luego, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y has sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos, los profetas, y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se veía el cofre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Estamos estudiando, haciendo una reflexión espiritual en un informativo, digámoslo de esa manera, acerca de los últimos acontecimientos, lo que es la escatología, lo que es el estudio de la profecía bíblica. Hoy vamos a estar hablando acerca de las 7 trompetas. Y para ello, quiero que antes de que tú empieces a estudiarlas, quiero que tomes papel y lápiz y un espíritu enseñable y tu palabra. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Adonai que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra, para que puedan ser entendidas desde una perspectiva hebrea. Porque al fin y al cabo, la palabra de Adonai fue inspirada desde una perspectiva hebrea. Entonces tenemos que ir y estudiarla desde esa perspectiva. Baruch atah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Permítanme explicar acerca de lo que es las 7 trompetas que aparecen en el libro de Revelaciones. Pero permítanme mostrarles una pequeña introducción que está en el libro de Levítico, que es la base doctrinal para entender las 7 trompetas.
En Levítico capítulo 23, verso 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Acuérdense, la trompeta era un símbolo usado poderosamente. Pero nota impresionante que esa trompeta que aparece en Levítico 23, 24, que tiene un paralelo y una consumación exacta en lo que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando empieza a desglosarnos las 7 trompetas, hay una trompeta, que es la última trompeta. Pero si nosotros no relacionamos cada área de la vida de la Torá en el libro de Apocalipsis, jamás entenderemos por qué está hablando de la última trompeta, como lo habla Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice, cuando sonara la gran trompeta, ¿verdad? Pero resulta que para las leyes de Torá existe también un sonido de la gran trompeta para la fiesta de jubileo. La fiesta de jubileo que se celebra lo que es los 50 años, cuando pasan 50 años, Israel sabe que va a haber un jubileo. Cuando va a haber jubileo, ya no hay sonido de trompeta, se sabe que es el año de jubileo. Y llega en el séptimo mes, el primer día. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis la última trompeta, ya es jubileo para ese día. O sea que ya no hay anuncio de última trompeta. Llegó la séptima trompeta y punto, y se acabó. Entonces, esa séptima trompeta es la llegada de Yeshua, ¿verdad? Es la entrada de Yeshua de nuevo a tomar autoridad. Pero está basado en el año de jubileo, los 50 años. Muy importante que tengamos en cuenta que cada cosa se relaciona con las moedim de Adonai y con las leyes de Adonai. Baruch Hashem, por eso, porque así vamos a entender todo nuestro tema que hoy voy a exponer. Libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Adonai se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, todo lo que es profecía bíblica viene siendo que anunciada por Adonai desde hace mucho tiempo. ¿Sabías que las 7 trompetas están relacionadas con las moedim de Adonai? ¿Cuándo? En Yom Teruah sonará el shofar gadol, el shofar mayor, y nosotros tenemos que entender cuándo, cómo y dónde se celebra la convocatoria de Yom Teruah. Es importante para todos ustedes que estamos estudiando profecía bíblica y que queremos entender los tiempos de Adonai, que en la palabra de Adonai existen nombres para el tiempo de las 7 trompetas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Es llamado el día de angustia en Deuteronomio capítulo 4, verso 30. Es llamado el día de la aflicción de Israel en Deuteronomio 32, 35. Es llamada la indignación en Isaías 26, 20. Es llamado el día de la extraña obra de Adonai, Isaías 28, 21. Es llamado el año de restribuciones, Isaías 34, 8. Es llamado el día de la venganza, Isaías 34, 8 del 61 y el 2 también. Es llamado el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, 7. Es llamada la semana de las 70 de Daniel, que está en el libro de Daniel 9, 27. Es llamado el tiempo de angustia, Daniel 12, 1.
Es llamado el día de las tinieblas, Joel 2:2. Es llamada el día de la ira, Sofonías 1:15. Es llamado el día del aprieto, Sofonías 15 también, 1:15. Es llamado el día del alboroto, Sofonías 1:15. Y el día de la oscuridad, Joel 2:2 y Sofonías 1:15. Es llamado el día del nublado y el día del nublado en Joel 2. Es llamado el día de la trompeta y de la algaraza, Sofonías 1:16. Estos nombres que recibe lo que es la parte de las 7 trompetas de Apocalipsis es llamado en Apocalipsis el tiempo de la tribulación. Yeshua nos habló que ese tiempo vendría. Cuando nos habló de Mateo 24:21 dijo gran tribulación. El día de la tribulación que Adonai nos está hablando en Mateo 24:29. El día de la ira en 1 Tesalonicenses 1:10. Y el día del Señor, 1 Tesalonicenses 5:2. El punto es que a nosotros nos desconectaron la Moedín de Yom Teruah, ¿verdad?, con respecto a la gran tribulación. Entonces, por eso la gente hoy en día no entiende los tiempos de Adonai, porque no están conectados con las Moedín, con las fiestas solemnes de Adonai. Hoy lo vamos a hablar desde una perspectiva hebrea. Y para hablar de esa perspectiva hebrea, quiero que vayas a Números, capítulo 8, capítulo 10, verso 8. Venga conmigo y estudie profecía bíblica desde la perspectiva en que fue escrita la Torá. Números capítulo 10, por favor, ubícate allí y veamos lo que dice en el verso 8. Dice: y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Miren lo interesante. Y cuando saliereis a la guerra a vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Adonai, vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, imagínense que el sonido de trompeta tiene un poder tan impresionante y está tan relacionado en profecía bíblica con los 2 testigos, está relacionado con lo que tiene que ver los candelabros en la vida de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos profecía, tenemos que ir y estudiarlas desde una perspectiva hebrea para ir conectando cada cosa en su día especial. Ahora, en la escena del 5.º sello, que está en Apocalipsis capítulo 6, vimos que el clamor del pueblo oprimido de Adonai refleja el clamor de los fieles de todas las edades. Déjame explicar esto. A estos fieles se les describe como almas debajo del altar que claman a Adonai pidiendo justicia y vindicación, diciendo: ¿hasta cuándo, Adonai? Mira que está en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, y eso yo ya lo enseñé, ¿verdad? La voz celestial los instó a esperar, porque se acercaba el día de Adonai, el día que juzgaría a los que les hacían daño. Hay un día que será el día donde Adonai juzgará. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, verso 15, y vemos que indica que Yeshua regresará a la tierra y traerá juicio sobre quienes actuaron con la maldad contra sus fieles seguidores. Hay un juicio, pero ¿cuándo es el juicio, Pastora Pili? Vamos a hablar de eso detenidamente. Mira, la escena del 5.º sello representa
la experiencia del pueblo afligido de Adonai a lo largo de la historia, desde los días de Abel hasta el momento en que Adonai finalmente juzgará y vengará la sangre de sus siervos. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 2. Entonces, el pueblo afligido de Adonai tiene que permanecer firme y creer que Adonai oye sus oraciones. ¿Por qué te hablo a ti tanto de la oración, de la tefilá, de la oración? La visión de los 7 trompetas muestra que a lo largo de la historia, Adonai ya ha intervenido en favor de su pueblo oprimido. Y Adonai ya ha juzgado a quienes lo perjudicaron. Ya lo ha juzgado, ¿verdad? Ahora, el propósito de las 7 trompetas es asegurarle al pueblo de Adonai que el cielo no es diferente, no es indiferente a sus sufrimientos. Déjame decirte algo. Es importante notar que las oraciones de los santos están clarísimamente desarrolladas en Apocalipsis capítulo 8. Cuando Apocalipsis capítulo 8 comienza con la imagen de los 7 ángeles de pie ante Adonai, preparados para tocar las trompetas, antes de que suenen las trompetas, se inserta otra escena que quiero mostrarte y hacerle hincapié. El propósito es explicar el significado teológico de las trompetas. Déjame llegar allí. Lee Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Ahora, quiero que veas que Apocalipsis capítulo 8, vamos a leerlo juntos para que vean que lo que Adonai nos está transfiriendo en profecía bíblica. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Óigalo, esto está hablando profundo allí. Cuando nosotros entendemos el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, la oración está ligada profundamente a la gran tribulación. Es importante para nosotros entender que sin la oración, la gran tribulación va a ser más dura todavía. O sea que necesitamos la oración. Y dice 4, y de la mano del ángel subió la presencia de Adonai, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Déjame decirte, es importante explicar la descripción de los servicios diarios del templo. Sin el templo tú no entiendes lo que significa este acto tan tremendo que está pasando en el cielo. En Apocalipsis capítulo 8 se está detallando una continuación, un comentario totalmente de una perspectiva hebrea que explica el sacrificio vespertino. El cordero era colocado sobre el altar del holocausto y la sangre era derramada en la base del altar. El sacerdote designado llevaba el incienso de oro adentro del templo y ofrecía el incienso en el altar de oro, el lugar santo. Cuando el sacerdote salía, lanzaba el incensario sobre la cerca y producía un ruido fuertísimo. En este momento, los 7 sacerdotes tocaban las trompetas, marcando el fin de los servicios del templo para ese día. O sea, que Apocalipsis capítulo 8 está relacionado con el servicio del templo que está pasando en vivo y en directo en el trono de Adonai
porque para nosotros en este momento ya no es desconocido que existe un templo en el trono de Adonai, como existió un templo en la tierra. Entonces está pasando exactamente lo que Adonai está diciendo para ese momento. Ahora, se puede entonces apreciar, amados, que en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, al quinto, ¿verdad?, se utiliza el lenguaje del servicio vespertino. El significado de que el ángel reciba el incienso sobre el altar de oro que estaba delante del trono es el incienso que representa las oraciones del pueblo de Adonai, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Los dos están en conexión perfecta con Adonai. Adonai ahora responde a sus oraciones y está entendido que Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al 5 ofrece información respecto a las trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué, pastor? Número 1. Porque las 7 trompetas son los juicios de Adonai sobre la humanidad rebelde, en respuesta a las oraciones de su pueblo oprimido. O sea, que las trompetas son la respuesta de Adonai a la oración que se ha hecho. Miren la conexión tan impresionante que tiene lo que es el momento cuando llegan lo que son las moedín de las trompetas y nuestros hermanos de Judá, que han modelado la oración a través de todos los años de existencia del pueblo de Israel. Ellos empiezan lo que es la preparación para la fiesta de trompetas y lo que es la preparación para lo que es la fiesta de Yom Kippur, que son los 10 días temibles, que son días de mucha oración, de los sejilot, de lo que es el tikkun, de lo que es la corrección. Porque allí ellos ya entienden perfectamente la información que hay con lo que es las trompetas. Ahora, las 7 trompetas entonces son los juicios de Adonai sobre la humanidad rebelde. Y luego la segunda parte es que las trompetas vienen a continuación después de la muerte de Yeshua como el Cordero y se ejecutan consecutivamente a lo largo de la historia hasta la segunda venida del Mashiach. O sea, cuando suene la final trompeta es la llegada del Mashiach. Están sonando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y luego suena el shofar gadol, que es el anuncio de la llegada del Mashiach, que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 18. Pastora Pili. ¿Y ahí qué sucede? Empiezan los 10 días temibles para la humanidad. 10 días que serán atroces para la humanidad. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 8, verso 5, y vas a Ezequiel capítulo 10, verso 2, la visión de Ezequiel que ordena esparcir fuego sobre la Jerusalén apóstata, ¿de qué manera usted ve que es relacionada con las trompetas de Apocalipsis? Los dos tienen que ver con el incensario. En Ezequiel capítulo 10, verso 2, el incensario. ¿A quién tú ves también con un incensario? A Zacarías. Cuando va a llegar, ¿quién? Cuando viene la profecía del nacimiento de Johanán el Bautista. ¿Cuándo vuelves a ver el incensario? El incensario lo vuelves a ver en Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Es tan poderoso entender esto, hermanos, porque cuando volvemos, entendemos y conectamos cada parte de la Torá y verdaderamente vemos el ejad de lo que Adonai nos está dando, no explicamos una partecita y dejamos todo lo demás fuera de contexto. Por eso la gente ha tomado solamente en la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que llamamos Brit Hadasha,
y ha tomado una doctrina y ha dicho la iglesia no pasará por la gran tribulación porque nunca leyó el texto completo. Ahora, el hecho de que la Quejilá, la Israel, pase por la gran tribulación no implica que vamos a vivir las plagas que van a pasar, porque hay secretos guardados dentro de todo el texto espiritual del libro de Apocalipsis. Veámoslo. El ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra. El significado, el hecho de que este fuego provenga del mismísimo altar en el que ofrecían las oraciones de los santos, el hecho de que el fuego provenga de ese mismo altar, muestra que los 7 juicios de las trompetas recaen sobre los habitantes de la tierra en respuesta a las oraciones del pueblo de Adonai. Y que Adonai intervendrá en favor de él a su debido tiempo. El hecho de arrojar ese incensario quizá también sea una gran advertencia de que sea la intercesión del Mashiach. O sea, que vendrá a nosotros y habrá un fin para el tiempo de la llamada gracia que hemos interpretado mal en la Torah. Entonces, Pastora Pili, explica esto. Voy a hablar del significado de las trompetas. Las trompetas eran una parte sumamente importante del antiguo Medio Oriente en Israel. Ya lo leí en el Números capítulo 10, versos 8 y 10. Ya lo tienes que leer en 2 de Crónicas 13, 14, porque el shofar era un instrumento poderoso, un silbido de Adonai. El pueblo relacionaba su sonido con el culto del templo, amados. Ahora, también se tocaban las trompetas en las batallas, en la época de cosecha y durante las festividades. Entonces, el sonido de las trompetas y de la oración van de la mano. Durante la adoración en el templo, o las festividades, o las trompetas, recordándose cada vez el pacto de Adonai con su pueblo. También se recordaba que el pueblo debía prepararse para el día de Adonai. Joel 2:1 es clarísimo para hablar. Hay que recordar el día de Adonai. Es una batalla, es el sonido de trompeta que daba instrucciones, advertencias claves que invocaban a Adonai, que salvará a su pueblo. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 13, y 9:4, y 20:21. ¿A quiénes va dirigido los 7 juicios de las trompetas? Mira, si no vemos a quién va dirigido, entonces vamos a entrar en pánico. Déjame explicarte. Los acontecimientos desencadenados por las trompetas de Apocalipsis denotan una intervención de Adonai en la historia. Es la respuesta de las oraciones de su pueblo, ¿verdad? Mientras que los sellos incumben principalmente el proceso del pueblo de Adonai, ¿verdad? Las trompetas anuncian juicios contra los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Ahora, al mismo tiempo, son advertencias para conducir a los habitantes de la tierra a entender lo que viene más tarde. Las 7 trompetas abarcan el curso de los acontecimientos desde los días de Johanán, de Juan, hasta la conclusión de la historia de la tierra, que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 18. Suenan mientras haya intercesión en el cielo. O sea, están tan relacionadas con la intercesión. Por eso Apocalipsis 8, 3 al 6 nos está mostrando la conexión que tienen. Mientras se predique el evangelio completo en la tierra, Apocalipsis capítulo 10, verso 8,
hace entendimiento. Los juicios de las trompetas son parciales. Déjame explicártelo. Afectan solo a un tercio de la creación. La séptima trompeta anuncia que ha llegado el momento de que Adonai asuma el gobierno legítimo. Las 7 trompetas explican aproximadamente a los mismos periodos que abarcan las 7 quejilás y los 7 sellos. Explica eso, Pastora Pili. Las 2 primeras trompetas anuncian juicios sobre las naciones que crucificaron a Yeshua. En este caso, estamos hablando del Imperio Romano y después estamos hablando de lo que es el Imperio Romano en sus pies, ¿verdad? Acuérdense de lo que yo hablé ya, de lo que tiene que ver con la Unión Europea. Ahora, la tercera y cuarta trompeta retratan el juicio celestial contra la apostasía de la iglesia, ¿verdad? De la quejilá en el periodo medieval, de lo que fue Israel en el periodo medieval. Está en la tercera y cuarta trompeta. Y la quinta y sexta trompeta describen las facciones enfrentadas del mundo religioso, de lo que fue la reforma. Estos periodos se caracterizan por una creciente actividad demoníaca que finalmente encamina al mundo a la batalla del Armagedón. Indudablemente la historia es sangrienta y está repleta de dolor y de tristeza. ¿Cómo podría ayudarnos esta triste realidad a comprender cuán maravilloso realmente es lo que Adonai a través de Yeshua nos prometió? El ángel está con un librito y ese librito está abierto en la sexta trompeta. La sexta trompeta nos lleva al tiempo del fin, antes de que suene la séptima trompeta. Pastora Pili, ¿estamos a punto de que suene la séptima trompeta? Sí. La sexta trompeta nos lleva al tiempo del fin. Antes de que suene esa trompeta se inserta un interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Adonai en ese fin. Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 4. Lea conmigo qué sucede allí. Vamos a leerlo para que vea lo que estoy tratando de explicarles en lo que sucede. Se abre el librito. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y se puso de su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ojo con lo que estoy diciendo. Y clamó a gran voz, como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quién es este del que están describiendo? Yeshua, sí señor, Yeshua. Porque ruge como ruge el león. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos hasta han dicho, y no las escribas. Miren qué interesante es lo que estamos hablando. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más y nada menos que nuestro Mashiach de Israel. Él pone sus pies sobre el mar y la tierra, lo que implica que su gobierno es universal y lo que está a punto de proclamar tiene una importancia mundial. Grita con el rugido del león. Apocalipsis 5:5 y Oseas 11:10. Él ruge. A Juan no se le permite escribir lo que han dicho los truenos. Hay cosas concernientes al futuro que Adonai no ha revelado a través de Juan. Pero en los truenos, si estudiamos la profecía de truenos, vamos a ver muchas cosas que Adonai. Acuérdate muy bien qué fue lo que pasó en Chabot. En Chabot,
el proceso, la Moedín de Shavuot, dice que era relámpagos y truenos en la montaña cuando fue entregada, ¿qué? Las 10 palabras, las 10, la constitución de Israel sobre la tierra. Y aquí vuelve a aparecer, calla eso, no lo escribas todavía. Estamos hablando de que la Torah vuelve a ser escuchada, mis amados. Para aquel que no quiera escucharla hoy, la escucharás en el momento en donde la sexta trompeta suena. Que estamos en este momento. Por eso en este momento tú estás escuchando la restauración de todos los tiempos y vos estás volviendo a escuchar la Torá y estás escuchando el llamado de Adonai y estás escuchando volver a Torá, volver a las sendas antiguas, volver a entender y a entrar en convenio, porque se nos enseñó que ya todo había sido abolido. Ahí vemos la sexta trompeta explicando de nuevo la Torá en el contexto de convenio. Baruch Hashem. Qué tremendo el misterio de Adonai. Entonces vemos que entra cuando el ángel declara que el tiempo no sería más, en Apocalipsis 16, la palabra que aparece allí griega es cronos. Muestra que se refiere a un periodo de tiempo, amado. Esto es por parte del papado. Esto tiene que ver con Roma. Durará tiempos y la mitad de un tiempo. Explica eso, pastora. Lo expliqué en el módulo de Daniel, cuando hablé de los 1260 años, que aparece en Daniel capítulo 7, verso 25. Dado que en Daniel y en Apocalipsis un día profético simboliza un año, Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel 4:6 aparece, nos explica que es un año, ¿verdad? 360 días, que equivalen a 360 años. Y 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio, equivalen a 1260 días o años. Que esto es entre el periodo del 538 al 1798 después del Mashiach, ¿verdad? Estamos hablando en profecía bíblica. En algún momento después de este periodo profético vendrá el fin. A ver, la declaración de que el tiempo no sería más se refiere a las profecías del tiempo de Daniel, específicamente a los 2300 días proféticos de Daniel 8:14. O sea, entre el 457 y 1844 de nuestra era. ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? Después de este periodo ya no habrá periodo de tiempo profético que regirá las Moedim. Pero como la gente no sigue las instrucciones de la Moedim, están perdidos en el tiempo. Este tiempo es el que el ángel declara con un solamente juramento. No es el fin de la historia, sino el tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso. La gente tiene ahora las Moedim para entender el libro de Apocalipsis. Sin las Moedim no entiendes absolutamente nada de lo que estamos hablando en este momento. Ahora, el ángel le habla en 10:8 al 11. Come el libro. Lee Apocalipsis 10:8, 11. El comer en la palabra de Adonai, en el contexto del vocabulario hebreo, está hablando come Torah. Come Torah. Se utiliza para describir la aceptación de un mensaje de Adonai y proclamarlo. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Vaya a Ezequiel capítulo 2, verso 8. A Ezequiel 3:11 y a Jeremías 15:16. Come Torah. No me digas que está diciendo otra cosa, porque no es así. Está diciendo ve a la Torah. Ahora, al momento de recibir el mensaje de la noticia, hay que proclamarlo. Y eso resulta amargo, ya que muchos se resisten
Y muchos están rechazando el mensaje de Torah en este momento. La experiencia amarga de Juan, al comer el librito, representa que él está entendiendo el libro de Daniel. Se relaciona con la apertura de la profecía del tiempo del fin. A ver, aquí Juan representa a la Quejilá, al remanente que es enviado a proclamar el evangelio del Eterno. Hay un remanente que está proclamando: volveos a las sendas antiguas. Hay un remanente que está diciendo: ese es el camino. Hay un remanente que está diciendo: volvamos al convenio. Hay un remanente que está diciendo: volvamos a las fiestas de Adonai, guardemos Shabbat. Eso se llama hablar el tiempo profético que Adonai está estableciendo. Entonces, el contexto que indica la visión de Juan apunta exactamente a lo que son estos tiempos. Daniel y Apocalipsis, concentrados en Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 2. ¿Qué se le ordena a Juan? Lea conmigo Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 2. Lea exactamente, le dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Adonai, y al altar, y a los que adoran en él. Aquí ya hay un templo, amados. Se dan cuenta que para la venida de todo este proceso se necesita que haya templo. Y mira lo interesante, que haya altar. Y ya tenemos altar en Israel. Este pasaje continúa la escena de Apocalipsis capítulo 10. A Juan se le ordenó que midiera el templo, el altar, a los adoradores. ¿Sabes que el concepto de medir en la Torá figurativamente se refiere a juicio? Mateo capítulo 7, verso 2. Léelo. El templo que debía medir está en el cielo. El templo que debía medir Yohanan no está en el cielo aquí, está en Israel, donde Yeshua ministra en nuestro favor. Ahora, cuando vemos la referencia del templo y el altar, señala al día que va a llegar la expiación, la moedín de expiación. O sea, la moedín de Yom Kippur arranca en Apocalipsis capítulo 11. Qué maravilloso entenderlo ya ahora desde la perspectiva de las moedim. Entonces todo cobra vida. Este era el día de medición. ¿Sabías que el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era el día de medición? Es el día de donde el Señor nos mide a nosotros, ya que Adonai juzgaba en los tiempos de Yom Kippur. Él juzgaba los pecados de su pueblo de la misma manera. Arranca Apocalipsis capítulo 11 diciendo: es el día donde Adonai nos medirá. Palabra de Adonai tan poderosa. Se refiere entonces que es el día del juicio. Yom Teruah tiene que ver con lo que es la final trompeta. Pero Yom Kippur tiene que ver con el día en donde viene el juicio. Antes de este momento, ¿tú habías podido comprender lo que estoy hablando? No lo podemos comprender, porque no había relación. Nosotros leíamos el libro de Apocalipsis desconectados de los moedim. Cuando conectamos los moedim, empezamos a entender cada parte de lo que Adonai nos está diciendo. Entonces, vemos que Apocalipsis 11.1 nos muestra que el mensaje del santuario celestial constituye el núcleo de la proclamación, que incluye la vindicación del carácter de Adonai. Como tal, ofrece una dimensión completa del mensaje que Adonai quiere que nosotros transmitamos. ¿Cuál? Respecto a la expiación del Mashiach, la justicia del Mashiach. Es el momento donde lo que tiene que ver con expiación cumple su propósito eterno. Baruch Hashem.
Ahora hablemos de los dos testigos. Vemos que Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 6, nos muestra en qué sentido los dos testigos reflejan, qué es lo que ellos quieren mostrar y por qué están establecidos para esta época. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque los dos testigos están representando un aspecto legal de Israel. Esto proviene de un sistema legal que requiere al menos dos testigos para establecer que algo es verdad. Vaya a Juan capítulo 8, verso 17 y vea lo que Adonai nos está hablando. Cuando Yeshua establece dos testigos para mostrar su posición legal, los dos testigos representan en la Torah en lo que es la Tanakh y el Brit Hadashah. ¿Quiénes dan testigo? ¿Quiénes son testigos de que el evangelio ha sido completo? La Tanakh muestra sus testigos, que es todo lo que es la enseñanza toráica. ¿Y quién más? Y el Brit Hadashah, que fue el cumplimiento de nuestro Mashiach. Que no los podemos separar, amados. Nosotros no podemos separarnos de esta área espiritual. El pueblo de Adonai es llamado a proclamar el mensaje completo de la Torah. Todo el consejo de Adonai. Hechos capítulo 20, verso 27 nos dice, enseñen el Brit Hadashah. No, todo el consejo de Adonai, porque allí está la revelación de Torah. Esto describe que a los dos testigos profetizan contra la vestimenta de silicio durante el periodo profético. El silicio, mis amados, es el atuendo del luto. Génesis capítulo 37, verso 34 indica que hay una experiencia cuando las verdades de la Torá fueron enterradas, fueron tapadas por las tradiciones humanas. Cuando nosotros no entendemos nada de simbología y de pronto tomamos el Apocalipsis o solamente el Brit Hadashah o el Pacto Renovado y lo leemos sin entender el contexto hebreo, no entendemos la conexión que hay entre estos dos testigos y no vemos por qué están vestidos de luto. Note, si a usted le aparecen dos testigos en Israel vestidos de blanco, no son, porque ellos no están vestidos de blanco, están vestidos de silicio, están vestidos de luto. Recuerde cuando Mardoqueo en el libro de Esther se viste ¿de qué? Se viste de silicio, se viste de luto, porque está mostrando una posición de apostasía en ese momento de lo que fueron las verdades de la Torá que han sido enterradas. Y hoy Adonai quiere que nosotros nos pongamos en una posición de convenio. Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 13, con tus palabras, quiero que describas la posición de los dos testigos. Descríbemela en este momento. Dale un pause al video y dime cómo es la posición de esos dos testigos. Ahora, vemos que la bestia, y que ¿qué es la bestia? Que vamos a hablar. ¿Qué es la bestia? Mata a los dos testigos. Esa muerte de esos dos testigos surge de la misma morada de Hasatán. Este asesinato de los dos testigos se aplica históricamente al ataque ateísta contra la Torá. La abolición de lo que es la Torá fue abolida. Eso es un ataque que nos está mostrando que esa bestia va a atacar la Torá y va a tomar posición de atacar hasta el Brit Hadashah, va a atacar a Yeshua, va a atacar todo lo que tenga que ver con la Biblia en general. Es la abolición de la religión en reacción a los acontecimientos de lo que sucedió en la Revolución Francesa. Todo está ligado históricamente a lo que es el sistema antirreligioso que fue establecido en Francia,
que fue traído de una moral de Sodoma, que es todo lo que es la rebeldía, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros ya estamos viendo las consecuencias y ahora tenemos supuestamente iglesias ateas, científicas. Eso es lo que sucede ahora en día, es el ataque a los dos testigos, o sea, ataca el Tanakh y ataca el Brit Hadasha. Ahí es cuando se despierta muchos de los creyentes a ver la apostasía, porque tú estás viendo que no solo hoy en día se está atacando todo lo que es Torah, sino que ahora se está atacando lo dicho en el Brit Hadasha, y más que todo, la verdad de la divinidad de Yeshua HaMashiach. Vea lo que la Adonai nos está hablando en profecía bíblica. La resurrección de los dos testigos es lo que señala el gran avivamiento del interés por la Torá. Es lo que es el gran reavivamiento de las naciones a volver a Torá. Es el surgimiento en donde la gente va a empezar a entender verdaderamente el convenio y se va a preparar para la venida de Yeshua HaMashiach. Es la restauración de la verdad, del Emet de Adonai. Yeshua dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Recuerde que cuando nosotros hablamos de que Yeshua dijo: yo soy el camino, cuando habló en el libro de Juan, ¿verdad? 14:6. ¿Qué es el camino? El camino es el único verdad que hay en nuestra vida. El camino está en el Salmo 119:3. La verdad del Emet en el Salmo 119:42. La vida en Proverbios capítulo 6, verso 23. Él no vino para abolirse a sí mismo, ni a los mandamientos del Padre. Él vino para mostrarnos cómo vivir ese camino, esa verdad y esa vida. Baruch Hashem. Entonces nosotros ahora descubrimos que esos dos testigos representan en la Torá a la Tanakh, a Moshe, y vemos que representa a Elías en el sentido de Yohanan también, porque Yohanan venía con el espíritu de Elías, ¿verdad? Entonces vemos que estamos hablando de que después de que digamos, quieren acabar con la Torá, quieren acabar con el Brit Hadasha, con las verdades del Mashiach, con la divinidad del Mashiach, viene un levantamiento, viene cuando se resucita esos dos testigos y viene un reavivamiento de Torá para el mundo entero. Entonces el mundo empieza a hablar de Torá desde una perspectiva hebrea, entendiendo que Tanakh es la madre y que el Brit Hadasha es el bebé, y que sin ese entendimiento no tenemos cumplimiento toraico en nuestras vidas. Baruch Hashem. Justo antes del fin de todos los tiempos, será testigo de una predicación global. ¿Sabes que hoy en día estamos empezando ese reavivamiento de Torá, como lo dice Apocalipsis 18, del 1 al 4? Este mensaje final provocará una oposición de potencia por los agentes demoníacos que obrarán milagros para engañar al mundo y atraer a los adoradores de la bestia a una batalla final contra los fieles testigos de Adonai. Apocalipsis capítulo 16, 13, vemos cómo se desata esa guerra espiritual, porque habrá un reavivamiento de Torá en toda su dimensión. Mira, para estudiar, para meditar esa séptima trompeta que estoy ya hablando al final. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 18, señala la conclusión de la historia de la tierra. Ha llegado la hora de que Adonai revele su poder y su reinado.
este planeta rebelde que ha estado bajo el dominio de Hasatán durante miles de años, está a punto de volver a estar bajo el dominio y el gobierno de Adonai. Fue después de la muerte del Mashiach en la cruz y su ascensión al cielo que Mashiach fue proclamado gobernante legítimo de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 al 11. Hasatán sigue causando todos los estragos posibles al saber que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Entonces, la séptima trompeta anuncia que se ha hecho digámoslo, frente a los poderes usurpadores y que este mundo finalmente ha quedado bajo el legítimo gobierno del Mashiach. Por eso hablamos de la Moedín de Yom Teruah. La séptima trompeta esboza, amados, el contenido del resto de ese libro. Se airaron las naciones y empieza la guerra. Y se describe a Hasatán lleno de ira. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Quien con sus aliados, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, prepara a las naciones del mundo para luchar contra el pueblo de Adonai. Tu ira ha venido. Adonai responde a la ira de las naciones con las 7 últimas plagas, llamadas la ira de Adonai. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. El tiempo de juzgar a los muertos se describe en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, que es lo que llamamos Yom Kippur. Y el dar el galardón a sus siervos se representa en Apocalipsis 21 y 22, que son las bodas del Cordero, que es la fiesta de Sukkot. Destruirá a los que destruyen la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 2 declara que la Babilonia del tiempo del fin es juzgada porque destruyó a la tierra. La destrucción de Hasatán y sus huestes y sus 2 aliados es el acto final del drama, del gran conflicto. Baruch Hashem. Vamos a hacernos preguntas para dialogar, porque este estudio lo continuaré para hablar de las 7 plagas. Pero primero quiero que entiendas todo lo que he hablado. Las 7 trompetas de Apocalipsis, descritas una por una. Y en dónde estuvieron, en dónde estamos hoy y a dónde vamos. ¿Qué sucederá en la tierra? ¿Qué significan esos incensarios? Hablemos. Vamos a descubrir que predicar el evangelio puede ser la experiencia más dura que nos toque a nosotros vivir. Eso está en Apocalipsis 10:10, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando yo te digo que si alguien viene a Torah y entra en convenio y empiezan a ser rechazados, la gente rechazará nuestras palabras, se burlará de ellas y de nosotros. ¿No te ha pasado hoy en día que cuando estás hablando de la Torá, o cuando estás hablando de guardar Shabbat, o cuando estás hablando de guardar las fiestas del Eterno, la gente te rechaza y la gente comienza a burlarse de ti? Esto está sucediendo porque estamos viviendo la experiencia de Apocalipsis capítulo 10, verso 10. ¿Qué personajes bíblicos vienen a tu mente cuando estás enfrentando estas pruebas? A mí, el personaje que más me viene a mi mente es Jeremías y Pablo, Saulo. ¿Por qué, pastora Pili? Porque los dos advirtieron de apostasía. Los dos estaban hablando de corrección de Torah. Pablo empezó a hablar y fue rechazado, fue calumniado, fue hasta malinterpretado por la Reforma. Pero fíjate, hay que meditar en la siguiente declaración. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Adonai que se base en un tiempo. O sea, nunca más se va a decir, en el año 2020 vendrá Yeshua. No lo creas. No sigas cronogramas
del calendario grecorromano. Ve a la Torá, busca las Moedim. Tu vida, tu reloj biológico no está en los días cronológicos del calendario grecorromano. Nuestros días están basados en los asuntos proféticos establecidos en las Moedim. Si nosotros volvemos completamente a estudiar Torá, te invito a que estudies el módulo 3, donde está todo y cada una de las Moedim de Adonai. Allí establece los 10 días de la Moedim y explico perfectamente esos 10 días establecidos, como por qué, y dónde y por qué debemos de entenderlos desde una perspectiva hebrea. Ahora, pero hay una promesa para nosotros. En las fiestas de las Moedim, en el Apocalipsis 7 con las trompetas. Vaya conmigo, Apocalipsis 3, y vea que Adonai nos promete que si nosotros permanecemos fieles, Él nos guardará de los 10 días de la ira de Adonai. Y tengo que tocar este tema porque no quiero llenarte de pánico, quiero llenarte de poder, de verdad y de justicia para nuestras vidas. Dice Apocalipsis en la fiesta, déjeme buscar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe el ángel de la iglesia de la quejilá de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Torá y no has negado mi nombre, el nombre de Yeshua. Y he aquí yo entrego de la sinagoga de Hasatán a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo. ¿Cuál es la hora de la prueba? De la gran tribulación. Entonces, entero para probar a los que no moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Adonai, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Adonai y el nombre de mi ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Adonai, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las quejilás. Baruch Hashem. Fíjate que a Filadelfia le da el mensaje de la evangelización. Retén lo que tienes y continúa guardando mi palabra, y te haré columna en el templo de mi Adonai. Baruch Hashem. Que Adonai nos bendiga a nosotros. Que Adonai nos tenga a nosotros como vasijas útiles. Definitivamente será un tiempo de muchísima necesidad de oración. Le hice mucho hincapié en todo el estudio. Las oraciones de los santos suben como olor fragante al altar del incienso de nuestro Adonai. Baruch Hashem por eso. Y número 2, nunca te olvides que Adonai está causando un reavivamiento toraico en nuestras vidas. Que los 2 testigos representan el Tanakh y el Brit Hadasha. Y que los 2 apuntan a la misma, a Yeshua HaMashiach. Si nos olvidamos de nuestro Mashiach de Israel y perdemos la perspectiva espiritual de nuestras vidas, no hemos entendido nada de la Torah. Que Adonai nos ayude y que nos encuentre listos y preparados para esa trompeta que está a punto de sonar. Preparados,
discerniendo el tiempo, amados. Preparados discerniendo lo que Adonai nos quiere hablar. Preparados discerniendo los tiempos. No diciendo el 31 de diciembre vuelve Yeshua. No. Eso no tiene nada que ver con las Moedín. Ubícate en el calendario profético. Y el calendario profético son las convocatorias de Adonai. Las 3 que faltan por cumplirse y que necesitan entenderse desde una perspectiva hebrea. Baruch Hashem. Gracias por estar con nosotros. Comparta este video con personas que usted crea que necesitan recibir este mensaje profético. Que haya avivamiento en las naciones. Bendito sea su nombre. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.